El video de hoy es sobre algo que en la temporada primavera-verano nos interesa a todos por igual y es cómo hacer que nuestros tomates sean más productivos y sean menos afectados por las plagas. El video de hoy te voy a mostrar las tareas que para mí son fundamentales a la hora de cultivar tomates para conseguir mejores cosechas y plantas más sanas que aguanten toda la temporada sin que te las ataquen las plagas. Te voy a compartir lo que vengo aprendiendo en estos 10 años de cultivar tomate en esta huerta y remedios que me fui encontrando a lo largo del tiempo y fui probando en distintas oportunidades, y estas tareas que te comento que para mí son fundamentales porque son las que al final de cuentas te van a asegurar que tus tomates sean más productivos que nunca. En el tema de la poda de los tomates hay como dos escuelas. La escuela de sí, hay que podarlo siempre, y la escuela de no, jamás, no se te ocurra porque, oh Dios mío. Yo estoy del lado de la escuela de es importante podarlos. Y te voy a explicar por qué. Hay una explicación botánica, científica, de por qué es necesario podar los tomates cuando estamos en un entorno de huerta urbana. El tomate en la naturaleza como planta silvestre es una planta rastrera, y es por eso que en los tallos tiene todos estos pelitos, porque esos son los pelitos que después se transforman en raíces. Entonces, por eso el tomate en la naturaleza puede tirar infinitos chupones y ramificaciones. Pero cuando estamos trabajando en una huerta urbana donde nuestro interés es que la planta no solo se desarrolle, sino que sea muy productiva, hay un interés productivo ahí, no solamente natural, lo que necesitamos en ese caso entonces es que la planta enfoque su energía en producir flores y frutos, y no tanto en seguir ramificando y produciendo más hojas. Bueno, este es el chupón. O sea, los chupones son estas ramitas que salen de acá del hombro entre una hoja, que es una hoja normal, y el tallo principal de la planta. Los chupones no es necesario sacarlos específicamente, pero si uno quiere más producción de frutos, no es mala idea ir cortándoselos. Yo lo que hago es, básicamente siempre, cortar con cuidado, porque a veces se me va la mano y termino cortando algo que no es lo que quiero cortar. Se cortan ahí. Este brotecito que queda se lo puede hacer enraizar, que después les voy a mostrar cómo. Como este ya tiene sus primeros tomatitos, todas las hojas que están por debajo de ese ramillete de frutos ya no van a dar nada, a menos que le dejemos chupones que sobresalgan y formen, digamos, otro ramillete de flores. Así que también está bueno, por un tema de que la planta no invierte energía en eso, es sacarle todas estas hojas que están por debajo del ramillete de tomatitos. Las de arriba no, las de arriba es importante que las siga teniendo porque son las que le van a hacer sombra al tomatito y van a evitar que se queme con el sol. Así que ahora lo que voy a hacer es, a este tomate le voy a sacar también estas hojas que están por debajo. De paso aprovecho y le saco el bordecito de chupón que me había quedado. Entonces ahora ese tomate se va a enfocar en seguir creciendo para arriba y en estos frutos que tiene acá. ¿Por qué es importante sacarle los chupones y podarlos a los tomates entonces? El tomate, al estar en este cultivo vertical, solo tiene un conjunto de raíces que es el que tiene en la base y nada más. En la naturaleza, ese conjunto de raíces es mucho más grande porque el tomate, al tocar el suelo con el tallo, desarrolla raíces nuevas. Cada chupón, si estuviera libre en la naturaleza, generaría sus propias raíces y podría transformarse en una planta independiente. En el formato en el que nosotros cultivamos los tomates, los chupones son solo ramas que no tienen acceso a los nutrientes más allá de lo que les provee la raíz principal. Y a medida que vas teniendo más chupones, necesitas más cantidad de nutrientes que suban por esa raíz principal. Y lo que termina sucediendo es que los chupones que están más lejos reciben muchos menos nutrientes, y eso se traduce en frutos más pequeños o directamente partes de la planta que no fructifican, flores que se abortan y etc. Por eso es importante podarlos cuando trabajamos en este formato. Si vos los trabajas como plantas rastreras, no es necesario podarlos. Inclusive al final de la temporada ya ni siquiera los podo porque
lo que se cae al suelo, se cae al suelo. Ya está, ya no me importa. Pero al principio de la temporada es importante que la planta se concentre en desarrollar ese tallo principal, flores y frutos, y no tanto en sacar ramas laterales o chupones. En este caso, yo no tengo todavía plantas con ninguna enfermedad aparente ni con ninguna plaga a la vista, pero para evitar que eso pase y estar transmitiendo enfermedades de una planta a la otra, lo que hay que hacer entre planta y planta que vayamos a podar es sanitizar la tijera. La tijera se sanitiza con alcohol diluido al 70%. No usen alcohol puro porque acá les voy a hacer una mini explicación de cómo funciona la desinfección con alcohol. El alcohol puro no desinfecta. El alcohol que nosotros compramos en la farmacia, tal como lo compramos en la farmacia sin diluir, está al 96%, que es lo máximo que se puede destilar a temperatura ambiente el alcohol. Momento nerd de química. El alcohol que se usa para desinfectar tiene que ser alcohol diluido al 70%. Y esto se debe a que el alcohol al 96% se evapora muy rápido. Entonces no tiene suficiente tiempo de contacto para matar nada. Entonces necesitamos que esté diluido para que el tiempo que tarde en evaporarse el alcohol, que es un poquito más, va a llegar a desinfectar algo. Si no, va a desinfectar el 100%, pero va a desinfectar mucho mejor que lo que va a desinfectar el alcohol al 96%. Por eso es que para este tipo de trabajos está bueno preparar una solución de alcohol de la farmacia, 70 mililitros o 70 gramos en 100 mililitros de agua o 100 gramos de agua, si lo quieren hacer con balanza, pero la idea es en partes, digamos, para que ustedes lo puedan usar en su unidad de medida preferida, lleva 7 partes de alcohol por cada 10 de agua, ¿sí? Lo que tengo preparado en este frasquito es alcohol al 70% con el que voy a rociar la tijera cada vez que cambie de planta. Le voy a dejar un cachito que se evapore un poco el agua. La idea es que así el alcohol no se evapora instantáneamente y va a llegar a sanitizar la tijera. Eso es importante si quieren evitar ir transfiriendo enfermedades de una planta a la otra. En esta planta el chupón lo tengo por acá, así que les voy a mostrar. Bueno, estas tijeras son medio grandes para hacer esto. Y también voy a aprovechar a sacarle todas las hojas que tiene por debajo de los tomatitos. Esta no, porque ya está por arriba. Listo. Este chupón, por ejemplo, ya tiene un tamaño interesante si ustedes quisieran clonar esta planta. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo demasiadas y de hecho ya ni siquiera tengo lugar para las que planté de semilla. Los chupones que sacaste y que no querías tirar, los tenés que poner en un frasco con agua, en lo posible agua de lluvia, y dejarlos 3-4 días hasta que la base empiece a largar raícitas blancas. Esto todavía le falta porque los puse hace 2 días nada más, pero miren, ya se ve que las plantas están lindas. Lo único que falta es que desarrollen suficiente raíz como para que se puedan pasar a tierra con seguridad. Así uno los podría pasar, pero a veces prenden y a veces no, depende del sustrato, si está muy seco, si está muy húmedo. Si te querés asegurar, esta es la mejor forma. Yo los tengo acá para mostrarles más adelante en un short probablemente cómo fueron avanzando. Yo en realidad en esta tanda de poda no tengo intención de clonar tomates porque tengo muchos, pero es una buena forma si el día de mañana, no sé, algo que me pasa siempre, que es que por enero la arañuela roja me destruye fuerte los tomates. En ese caso podría hacer esto y recuperar un montón de plantas. De paso, ya que estamos acá, este tomate está... Uy, me quedó una hoja abajo que no le corté. Acá. Listo. Este tomate también, lo que voy a aprovechar para hacer es agregarle un puntito más de atado, porque el atado le quedó muy bajo porque lo até cuando tenía el tomatito recién salido. Así que ahora voy a aprovechar que estoy acá y lo voy a atar para que no se empiece a mover por fuera de la caña y se empieza a caer, porque cuando empiezan a tener tomatitos y los tomatitos empiezan a estar pesados, van a tender a caerse y a buscar ser rastreros como debería ser en la naturaleza. Este tomate tiene pinta de San Marzano. ¿O qué es? Ah, no, Smiley Worms. Y ya está
ya tiene 1, 2, 3 tomatitos y 4, uno muy chiquitito y 2 flores que todavía no cuajaron, parece. Y acá arriba tiene otra tanda más, que cuando esta empieza a dar tomatitos, voy a atarlo en este punto para que estos tomatitos no hagan que haga este trabajo la planta. Igual este todavía le falta un montón de crecer. Este tomate es bastante indeterminado porque ya tiene un montón de chupones, pero hay otras variedades que son peores. Bueno, voy a aprovechar y voy a seguir por acá atrás. Por ejemplo, este chupón no se lo voy a sacar porque ya tiene flores. Algo que pasa mucho con los chupones de los tomates es que tienden a largar rápidamente flores. Entonces, si uno se cuelga mucho en la poda, le va a pasar exactamente esto, un chupón con flores. Yo tengo por política que el chupón con flores no se corta, pero eso ya es a gusto de cada huertero, de la forma en la que les guste a ustedes cultivar sus tomates. A mí, yo tengo esa política, si tienen flores no se toca. Más arriba. Y a este también vamos a aprovechar y lo vamos a atar. Este, por ejemplo, es un tomate Russian Apple Tree y los Russian Apple Tree largan muchos chupones muy rápido. Apenas el tomate empieza a crecer, ya empieza a tirar chupones y se termina siendo bastante difícil de controlar su crecimiento porque son como muy indeterminados, son muy productivos, pero tienen ese temita de que uno los tiene que podar con mucha frecuencia porque enseguida se llenan de chupones. Este de acá, ¿cómo está? Este también le hace falta. Tengo muchas cosas en el bolsillo. Tengo que desalojar un poco. Se está soltando el hilo que tenía. Sí, la voy a dejar porque si no voy a dejar sin nada. También tiene un montón de chupones.
flores. No, me quedé sin luz. No, sí, me quedé sin hilo. Me te quiero buscar hilo. Una tarea de mantenimiento que yo considero como parte del mantenimiento de los tomates es el tema de la vigilancia. Es importante que, particularmente ahora que viene una temporada en la que hace mucho calor y llueve poco, en esta zona de Buenos Aires tenemos un par de meses en los que llueve muy poco, la humedad es extrañamente baja para la zona y hace mucho calor. La vigilancia de particularmente los tomates va a ser la diferencia entre tener un verano productivo y perder toda tu cosecha. Y esto te lo digo porque en esta época es la época más violenta de ataques de arañuela roja. Este me lo voy a guardar para enraizar. Y la arañuela roja, cuanto antes la detectes mejor. Entonces, si vos vas a tu huerta y controlas tus tomates día por medio, lo más probable es que logres detectar las primeras señales, que la primera señal son los puntitos amarillos en las hojas, mucho antes de que la plaga se vuelva completamente incontrolable. Porque una vez que empiezan a aparecer las telitas, ya la arañuela no se puede detener. O sea, ese tomate lo más probable es que ya no pueda revivir. Lo que sí puede suceder es que largue chupones desde abajo, pero nada más. Lo mismo sucede con el control de los hongos, particularmente del hongo que se llama Fusarium, porque ese hongo lo que hace es transformar en madera, o sea, endurecer el tronco en la base. Entonces, si vos detectás ese tipo de hongos a tiempo, podés, antes de que la planta entera se muera, podés cortar por encima del lugar donde el hongo atacó y secó la base y reenraizar esa planta para poder volverla a plantar y básicamente salvarla. Pero todo eso depende mucho de qué tan seguido controles el estado de salud de tu huerta, porque si pasan muchos días ya son adversidades que no hay manera de controlarlas cuando ya están muy avanzadas. No importa lo que hagas, no las vas a poder controlar. Son plantas perdidas. Y otra cosa importante en esta temporada es el riego. A los tomates no les gusta el riego irregular. ¿Qué quiere decir esto? Si vos regás todos los días tu huerta 15 minutos, bueno, el tomate necesita que todos los días riegues 15 minutos. Si regás 2 veces por día, 15 minutos y así. No que un día regás media hora y después no regás una semana, o regaste hoy y volvés a regar dentro de 5 días, o regás hoy, mañana, pasado un montón y después no regás por un montón de tiempo. Bueno, ese tipo de prácticas al tomate no le gustan y se suelen estresar. El tomate requiere de agua de forma constante porque si el riego es irregular, los frutos se ven afectados. Por un lado, por la podredumbre apical, que son esas manchas marrones que salen en la base y que se producen por deficiencia de calcio y de potasio en el suelo, en la planta. La planta claramente no está absorbiendo el potasio y el calcio que necesita para desarrollar sus frutos y te lo informa con esas manchas marrones en el fondo. La arañuela roja también aparece, es favorecida por el riego irregular. Y otra cosa que sucede es que se te pueden llegar a reventar los frutos. Si vos de repente no venías regando o venías regando muy poco y un día, lo mismo pasa con las lluvias muy abundantes, muy de golpe, regas un montón o viene un tormentón de aquellos y llueve mucho en poco tiempo, lo más probable es que esos tomates se hidraten demasiado de golpe y la cáscara no pueda tolerar esa hidratación de la pulpa y se reviente. Es un tema de aspecto si uno cosecha ese tomate pronto, si es un tomate que estaba a punto de madurar,
lo cortás, te lo comes y ya está. Es solamente un tomate que no se ve tan lindo. Ahora, si eso te pasa cuando el tomate está muy verde o todavía le falta mucho para la maduración, en ese periodo que te falta es muy posible que a esa parte donde la planta está lastimada entren microorganismos, entren bichos y termines perdiendo el fruto, más que nada porque ese fruto se enfermó por ataques externos, porque la cubierta que protege a ese fruto, que es la cáscara, ya no está íntegra. Entonces, si te encontrás con esa situación, por un lado, si lo puedes controlar, como es en el caso del riego, bueno, riego regular, y si no lo puedes controlar, porque de repente vino una tormenta y se llovió todo, los frutos que se te hayan reventado por exceso de agua, trata de cosecharlos lo antes posible, porque es muy probable que los termines perdiendo si los dejas en la planta. Y además le abras la puerta a plagas para que aparezcan, que de otra manera tal vez no aparecerían. Las hojas que podás de los tomates, las querés aprovechar para algo, tienen un uso más allá del compost, que es como insecticida. Uno puede preparar un purín de hojas de tomate que tiene propiedades insecticidas, particularmente es muy bueno para controlar más bien pulgones y mosca blanca. Pero como todo insecticida, por muy natural que sea, requiere de ciertos cuidados. Las solanáceas, el tomate, la papa, los pimientos, tienen un par de compuestos que se llaman tomatina y solanina, que en grandes concentraciones son tóxicos. Por lo tanto, este insecticida hay que usarlo, pero con mucho cuidado y mucho criterio. Y hay como dos variantes de este mismo insecticida, una más concentrada y más violenta, digamos, y una un poco más suave. Y la diferencia entre ellas es el tiempo en el que dejamos macerar el purín. El insecticida este se prepara como un purín, es decir, se deja fermentar a las hojas de tomate en agua sin cloro, durante un cierto periodo de tiempo, y dependiendo del tiempo en el que uno deja el purín macerando es, digamos, la fortaleza que tiene ese insecticida. Para preparar este purín necesitas, por supuesto, las hojas del tomate. Podés también meterle los chupones si querés, si no los vas a usar para continuar la reproducción de nuevas plantitas. Y agua, en lo posible de lluvia, o si en tu zona el agua sale muy clorada, te conviene dejarla un rato después de que la sacas de la canilla reposando para que se evapore todo el cloro. En teoría no debería venir súper clorada el agua, porque las cantidades de cloro que se necesitan para desinfectar no son tantas, pero acá en Parquechas pasa mucho que hay días que abrís la canilla y huele a lavandina. Si ese es tu caso, te recomiendo que para este tipo de preparaciones, inclusive para diluir jabón y para diluir melaza u otros preparados orgánicos, dejes que el cloro se evapore. Las dejas un par de horas al aire y eso es suficiente para que el cloro se evapore y no interfiera con ese preparado. Si no, la vieja y conocida agua de lluvia es más que suficiente. Y ahora te voy a mostrar, cuando termine de podar, cómo voy a preparar yo esta tanda de purín. El purín de hojas de tomate sirve para controlar pulgones y mosca blanca, como te comenté anteriormente. Y como todo este tipo de preparaciones, hay que aplicarlo diluido y luego de el atardecer o antes del amanecer, o sea, en los momentos en los que
los insectos benéficos están menos activos. ¿Por qué? Porque como todos los insecticidas orgánicos es genérico, no distingue entre una plaga y la otra, entonces puede afectar tanto a insectos que queremos tener en nuestra huerta como insectos que no. Se aplica como cualquier otro preparado insecticida usando un aspersor, y en el caso particular de los tomates, como los pulgones y las moscas blancas siempre se alojan del lado de abajo de las hojas, se aplica del lado de abajo de las hojas. Bueno, entonces, como te decía, para el purín de hojas de tomate necesitas las hojas de los tomates que fuiste podando, y agua de lluvia. La idea cuando hacemos purines es que las hojas sean cubiertas totalmente por el agua para que se vayan fermentando adentro del agua. Esto lo puedes hacer en cualquier recipiente. Yo lo hice en este porque justo había juntado las hojas en este recipiente, pero la idea es que queden así, bien cubiertas por el agua, y dejarlas macerando unas 24 a 48 horas si quieres hacer el insecticida suave, y si no, hasta 7 días si quieres hacer el insecticida fuerte. Una vez que pasó ese tiempo y la mezcla fermentó, entonces ahí las vas a colar, y eso es lo que vas a usar diluido como insecticida. Acá tengo el purín de hojas de tomate que ya se está empezando a poner de un colorcito marrón. Este tiene 24 horas nada más. Lo que voy a hacer es filtrar una parte ahora. Filtrar. Como las hojas son súper grandes, solamente voy a pasar el pulverizador para que agarre un poquito, y el resto lo voy a dejar macerando durante los siguientes 4 a 7 días. Así tengo una versión suave para usar ahora y una versión fuerte para usar más adelante. Esto lo podés filtrar con un colador, pero yo veo que no tiene partículas grandes, así que voy a aprovechar y voy a sacar un poquito. Este pulverizador tiene las medidas, así que voy a poder saber más o menos cuánto. Esta versión del preparado se usa 1 a 1 preparado y agua, o sea, por cada parte que pones de preparado le vas a poner una parte de agua. La versión concentrada es 1 en 5. Por una parte de preparado concentrado vas a poner 5 partes de agua. Entonces yo le había puesto 300 de preparado y ahora lo completé hasta 600. Como les decía, este preparado es efectivo para los pulgones, y yo acá tengo algunas bracitas atacaditas por pulgones, así que voy a aprovechar y lo voy a probar acá. Como les decía en la otra parte del video, también esto es importante aplicarlo siempre cuando ya esté bajando el sol, para evitar atacar también a los insectos beneficiosos que no queremos que se vayan, porque recuerden que estos insecticidas no distinguen entre insectos buenos y malos. Por lo tanto, hay que aplicarlos en el momento en el que afectemos lo menos posible a los insectos que sí nos interesa tener.
otra tarea importante en este momento para asegurarte una buena cosecha de tomates es el abonado. Los tomates, al ser plantas de frutos y en general ser de ciclos bastante largos, particularmente si estás cultivando tomates grandes, requieren de un montón de nutrientes para producir frutos grandes y sanos. Entonces es por eso que hay que hacerle un par de abonados a lo largo de la temporada. El primero se los hice cuando los pasé del soil block a macetitas, a todos los que pasé a macetitas, porque les hice un riego con melaza. Ahí les di una buena cantidad de nutrición. Y una vez que los pasé a tierra, en el fondo del hoyito a donde los planté, puse también compost hecho acá en casa. Ahora lo que les voy a agregar es lombricompuesto para sumar un poco más de nutrientes y porque me quedé sin compost, así que tuve que comprar, y bueno, ya que compraba, aproveché y compré el lombricompuesto, que no es algo que yo pueda producir en casa. El momento para hacer eso es cuando empeces a ver tomatitos, y también te va a servir para ayudar al fortalecimiento de las raíces, porque el agregado de compost o de lombricompuesto en la base, como lo estoy yo agregando ahora, lo que va a hacer es que una vez que ese lombricompuesto se empieza a incorporar al suelo, va a aportar nutrientes, pero en el mientras tanto, este montoncito de sustrato que le estás agregando en la base al tomate va a hacer que las raíces, los pelitos estos que después forman raíces, terminen de desarrollarse y tengas un sistema radicular mucho más robusto en la base del tomate. Esto es algo que está bueno hacerlo cada mes y medio, así te vas a asegurar que las flores posteriores también se vayan viendo enriquecidas, y a medida que el tomate se va cada vez más alto, agregas más tierra a la base y mejoras el sistema radicular de ese tomate. Creo que una de las cosas que todos los huerteros disfrutamos más, y creo que más recordamos y que nos genera más expectativa de todas las temporadas de primavera-verano, es comer el primer tomate. El primer tomate así bien jugoso, rosagrante. Y si es como, una vez que lo sacás, es como el momento en el que decís, bueno, ok, listo, todo lo que hice valió la pena, porque si bien los tomates no son de las plantas más difíciles de cultivar ni las más demandantes, requieren sus tareitas, y particularmente si querés hacer mucha cantidad. Cuando tenés una sola planta es mucho más fácil. Si querés una producción interesante de tomates, bueno, requieren sus cuidados, su atención, y como te decía antes en el video, es muy importante que controles el tema del ataque de las plagas, porque las plagas que atacan el tomate, si uno las vigila, son controlables y no te van a generar grandes problemas. Pero si los tenés medio abandonados, te vas a quedar sin cosecha. O sea, te van a liquidar toda la producción. Espero que estas tareas te guíen en tu cultivo de tomate para que tengas también una temporada de tomates súper exitosa este verano 25-26. Más adelante les voy a ir compartiendo temas de cosecha, cuál es el mejor momento para cosechar, qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos estos excesos de agua repentinos que solemos tener en verano en esta zona, y probablemente les comparta todas las conservas que haga, pero eso va a ser como para el final del verano, cuando ya haya suficiente producción como para hacer conservas. Bueno, como siempre les digo, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si te gustó, te invito a dejarme tu like y a contarme en los comentarios cómo vienen tus tomates, qué otras tareas haces que consideras que ayudan a mejorar la producción, y si este es tu primer verano cultivando tomates, también contámelo en los comentarios, porque me interesa saber qué nuevos huerteros están siendo parte de la comunidad, para también apoyarlos en todo lo que pueda para que este viaje sea tan satisfactorio como ha sido para mí hasta ahora. Con eso me despido, los invito a ver los videos que les va a sugerir YouTube por acá por el costadito, y nos vemos la próxima semana.